Buenas tardes, mi nombre es José Alirio Pérez y estoy estudiando la maestría en la región del suroeste, municipio de Andes. Mi propuesta de investigación: las habilidades del pensamiento crítico aún no han muerto, adquieren vida en los textos multimodales asociados a las TIC. Mi asesor, Gerson Jair Calle, y los dos jurados a los cuales agradezco sus observaciones y sus sugerencias para poder mejorar mi propuesta. Quiero iniciar, digamos, planteando una ruta en la cual aparece el planteamiento del problema, donde hablaré sobre las políticas, sobre la escritura, las TIC, pensamiento crítico, la pregunta, problema dentro de mi investigación y los objetivos, tanto general como los específicos. Dentro del marco teórico hablaré entonces de tres componentes principales, que son las habilidades del pensamiento crítico, el segundo, la producción de textos multimodales, el tercero, los elementos didácticos y pedagógicos que sustentan allí mi trabajo. En la metodología de la investigación trabajaré lo que es el enfoque, la muestra, los pasos, el alcance del cronograma y la relación de los instrumentos con los objetivos, además de la pregunta de investigación. Muy bien, iniciemos con las políticas educativas planteando el problema. Lo que son el Plan Decenal de Educación, los estándares básicos de competencia en lenguaje, el Plan Vive Digital, los estándares de competencias en tecnología y las competencias TIP en el desarrollo profesional docente, plantean unas ideas fundamentales que se encuentran dentro, que apoyan o que aportan al trabajo de investigación que estoy realizando. Primero entonces es la investigación o la alfabetización digital, importantísimo en este momento con la incorporación de las TIC. Igual forma, la infraestructura, la conectividad, la formación docente, el trabajo en equipo, más los procesos lectores y escritores, la transversalidad curricular, la investigación pedagógica y la innovación que se debe tener allí dentro de estos ambientes. Los estándares entonces recapitulan lo que es el pensamiento, la generación de pensamiento, la capacidad crítica, la creatividad, la comunicación, la información, los recursos y los conocimientos que se deben tener, digamos, para poder entrar y lograr pues los objetivos que nos vamos a trazar más adelante. Dentro de este planteamiento del problema, las políticas ya lo habían tratado de forma general, pero lo que es Henao, Arias Gutiérrez y Vidal y Dussel hablan y profundizan sobre la escritura, la comunicación y la alfabetización digital, donde esta lectura y la escritura en el aula está haciendo unas exigencias de nuevas habilidades críticas con el procesamiento de la información y la forma de comunicación. Al incorporar las TIC al aula de clase, pues casi que se está modificando las formas de escritura, donde Ferrero en 1997 hace esta relación, y en un texto que habla sobre la revolución informática y los procesos de escritura y lectura, nos cuenta en que si las TIC están cambiando las prácticas de aula, ¿qué estamos haciendo los docentes como para enseñar a los docentes a que trabajen con sus estudiantes y mirar las bondades que las TIC nos traen para la escritura digital? Pero las TIC, digamos que están mostrando o están aportando unos textos multimodales que están compuestos por elementos de diferentes modos, con lógicas ambiguas, difíciles en ocasiones para la comprensión de los estudiantes y de cualquier persona, digamos, que se enfrente a un texto multimodal. Cres y Dussel, digamos que son autores que profundizan allí un poco. Muy bien, hablar de pensamiento crítico en la escuela y más en mi contexto, que es la básica primaria, estoy, digamos, mirando algunas teorías y algunas investigaciones, en este caso de Paul Ender y de Calle, donde ellos nos refuerzan en que los pensamientos que se producen y se desarrollan se hacen de manera aislada, distorsionada, con poca claridad. En cuanto
a que las habilidades del pensamiento crítico que se necesitan en la sociedad, cuando se lee, cuando se escribe, cuando se habla y cuando se escucha, pues no se están desarrollando de la mejor manera, y donde hay que entrar a fortalecer y a promover esas habilidades del pensamiento crítico en cuanto a la parte de la comunicación y del lenguaje. Hablando entonces del pensamiento de las habilidades del pensamiento crítico, del lenguaje con la escritura, de las fortalezas que nos da las TIC, entonces se plantea la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en estudiantes de la básica primaria? Para esta pregunta, para el desarrollo, digamos, de esta pregunta, se redacta el objetivo general, que sería promover las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en estudiantes de la básica primaria. De allí entonces se desligan en unos objetivos más específicos, donde el primero entraríamos a decir que es la descripción, a describir los elementos didácticos y pedagógicos para el diseño del trabajo de aula que busque el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en la básica primaria. El segundo objetivo, que va también a la par con el de describir, sería analizar las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en los estudiantes de la básica primaria. Desde allí también es importante analizarlos. Entonces, cómo estas habilidades del pensamiento operan a través de la producción de estos textos multimodales. El primer componente entonces del marco teórico, hablaríamos de las habilidades del pensamiento crítico, donde autores como Paul Ender nos proponen trabajar 4 habilidades. La primera sería tener un propósito claro, una pregunta definida, cuestionar la información y poder llegar a conclusiones. Poveda, en este caso entonces nos trabajará, o que todas las personas, la gran mayoría de las personas que tienen esas habilidades del pensamiento crítico, evalúan la credibilidad de la fuente, analizan los argumentos, tienen una postura clara, argumentada, tanto oral como escrita, y resuelven, digamos, que varios tipos de problemas. Calle propone 4 habilidades. La primera es el establecimiento de una posición frente a un tema, la construcción de argumentos, el planteamiento de conclusiones y la autorregulación. Beltrán y Torres nos profundizan entonces en varias habilidades que son la probabilidad y la incertidumbre, el análisis de argumentos, la comprobación de hipótesis, el razonamiento verbal, la toma de decisiones, la solución de problemas. Ennis habla de juzgar, razonar, suponer, evidenciar y argumentar, desarrollar y defender una posición, preguntar, tener la mente abierta, concluir, justificar. Merlano entonces propone lo que es la resolución de problemas, dirigir su propio aprendizaje, y una nueva, digamos, que él trata de profundizar y trata de incorporarla dentro de las habilidades del pensamiento crítico, que es el colaborar, el aprender en colaboración con las demás personas. González, producir juicios, interpretar, solucionar problemas, analizar y tomar decisiones. Sainz y Fernández hablan de la deducción, la inducción, el razonamiento práctico, la toma de decisiones y la solución de problemas. Díez, en el 2001, él habla que las habilidades del pensamiento crítico no son pues una lista de habilidades, sino que son transversales, son relacionadas, se interconectan, y eso se trabaja de manera conjunta en un aula de clase o en cualquier espacio. Pero sin embargo, ella propone una muy interesante para querer profundizar, que es la evaluación de argumentos. Desde este punto de vista, entonces, yo hablaría que las habilidades del pensamiento crítico serían como esa capacidad de poder formar representaciones mentales con sentido, significado, claridad, razón, lógica de la realidad, pasando la información por un filtro de evaluación para poder llegar al conocimiento. Si bien vamos a plantear lo que son las habilidades del pensamiento crítico en la básica primaria, y retomando a algunos autores que se encuentran acá, lo más lógico sería profundizar en lo que es la construcción de argumentos y el planteamiento de conclusiones en estas producciones de textos multimodales.
Muy bien, pero ¿qué son los textos multimodales? Yo creo que con las ponencias que han habido o las explicaciones nos ha quedado claro, donde CREES habla de variados canales de comunicación con diferentes modos de significación integrados para transmitir un mensaje. En ese sentido, González le aporta que es la combinación de imagen, sonido, el habla, la música, los gestos, el movimiento, representados en la escritura a través de un papel o de una pantalla, no son exclusivos de las TIC. Mayer y Latapier hablan de algo muy interesante, que es el aprendizaje a través de la multimedia y de lo que esto y de las formas de aprender a través de la multimedia, donde dice que hay dos canales, pues principalmente hay dos canales, uno es el visual y el otro es el auditivo, en el cual cuando uno habla y digamos que hay una música de fondo, o sea que hay dos formas de comunicación, el oído se congestiona y no se comprende demasiado bien, no hay una total congestión, igual que pasa con la visión. Cuando hablo de texto y estoy viendo otra imagen, entonces se empieza a distorsionar la información. A lo que digamos que González 2013 le está tratando de refutar, en el sentido de que los niños de hoy y los jóvenes pues tienen una capacidad enorme de comprensión, así todos estos textos multimodales traigan varias formas en el mismo canal de comunicación. Por eso entonces las TIC están cambiando las formas de los textos, al hablar de lógicas ambiguas, y la escritura allí parte más de la lógica de la imagen. El tercer componente importante dentro de mi investigación son los elementos didácticos y pedagógicos, donde miramos, y creo que estamos de acuerdo muchos autores y yo, en el cual la didáctica es la esencia o lo principal dentro del aula de clase, aportado allí y mediado a través de las TIC, para digamos que estas habilidades del pensamiento crítico sí realmente fortalezcan estas personas y las prácticas de aula. Allí entonces entablamos que necesitamos un rol del profesor en el cual va a ser el orientador, el guía y un estudiante activo y partícipe de su propio proceso de aprendizaje, a través digamos de un trabajo colaborativo. Algunos autores que aparecen allí pues nos sustentan lo que estoy diciendo, y necesitamos de un material educativo para el aprendizaje importante y diseñado de acuerdo a las didácticas para que las habilidades del pensamiento crítico realmente sí se fortalezcan. Esa alfabetización digital con una acción reflexiva, con una concientización del uso de las tecnologías para poder fortalecer esa parte cognitiva serían supremamente importantes. Hablamos entonces de unos momentos de escritura y en momentos de escritura en esa producción textual multimodal, donde digamos que entraríamos a mirar esa primera parte que es los presaberes, esa indagación, esa revisión, luego ese momento ya de escritura, ese momento también de planeación, y luego entonces tenemos la escritura y la publicación de estos textos a través del blog como instrumento importante para poder comunicarse con el resto de personas en el mundo que estén conectados a un computador con conexión a internet. Creemos entonces que cuando hay saber, cuando hay conocimiento, cuando hay aprendizaje, cuando se está aportando algo interesante al mundo del conocimiento dentro del aula de clase, pues entonces hay un proceso de innovación. Allí, contando con todos estos elementos didácticos, se quiere incorporar dentro de la secuencia didáctica que se plantea el diseño para poder aportar y responder a la pregunta de investigación, que es cómo fortalecer esas habilidades del pensamiento crítico con estos textos multimodales. Ingresamos entonces a la parte de la metodología de la investigación, donde plantea un enfoque mixto, dominando, digamos, o siendo el principal el enfoque cualitativo, perdón, con una muestra de 30 estudiantes del grado quinto de la básica primaria del municipio de Ciudad Bolívar, institución educativa José María Herrán. Tenemos allí un alcance descriptivo y correlacional, y se van a trabajar 4 horas por semana durante 16 secciones que aún todavía no se ha iniciado.
Empezamos entonces este trabajo de ir allá al aula de clase en el momento en que entre los niños después de las vacaciones. Algunos pasos que tenemos que mirar sería el reconocimiento del contexto institucional, población y temas de interés, el diseño de la secuencia didáctica para el aprendizaje de los instrumentos, la implementación de la secuencia didáctica y los instrumentos dentro de esas prácticas de aula que tenemos allí. Y el cuarto, los resultados y el análisis de la información. Quiero entonces detenerme un poquito acá y mirarlo a la parte, digamos, de los instrumentos, los instrumentos y la relación que tienen los objetivos con la pregunta de investigación. Como le hemos planteado, entonces la pregunta habla sobre ese fortalecimiento y el objetivo general habla sobre de esa promoción, de ese promover esas habilidades a través, digamos, de los objetivos específicos, donde cada objetivo específico tendría una relación directa con un objetivo. Entonces el primer instrumento sería el diario de campo, y ese diario de campo está directamente relacionado con la parte de escribir los elementos didácticos y pedagógicos. También, digamos que aporta información importantísimo para analizar las habilidades del pensamiento crítico y para poderlos evaluar. La entrevista retrospectiva directa nos está apuntando directamente a analizar las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en los estudiantes de la básica primaria. Esta entrevista, digamos que lo que queremos es mirar ese progreso, esa evolución, esa forma, cómo el estudiante está pensando dentro del aula de clase, por qué escribe esto, por qué a este escrito le relaciona esta imagen, por qué en este momento le hace un hipervínculo. En ese momento de escritura se va a entrar, digamos, por lapsos de cada 10, 15 minutos a preguntarle al niño ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás pensando esto? ¿Por qué pusiste esto acá? ¿Por qué no esto? O donde se encuentren esas dificultades, preguntarle, bueno, ¿por qué tienes esas dificultades? Para poder, digamos, tratar de mirar y analizar ese proceso cognitivo al momento de producir un texto y poder, digamos, saber cómo están actuando esas habilidades del pensamiento crítico, como son el planteamiento de conclusiones y la construcción de argumentos dentro de los textos que ellos escriben. La escala de valoración pero de igual manera la entrevista retrospectiva directa también está apuntando a recoger información de esos elementos didácticos y pedagógicos que ya planteé, pero para tratar de fortalecerlos y que se hagan práctica dentro del contexto de que les estoy hablando. Además, digamos que también nos aporta información en ese momento de evaluar estas aplicaciones de las habilidades del pensamiento. La escala de valoración, pues entonces entraría directamente a evaluar la aplicación de las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales en estos estudiantes. Esta escala, digamos que es información que los mismos estudiantes aportan al momento, digamos, de ellos poderla responder. Se entraría uno al principio, digamos, de las secciones, y se haría otra al final para poder tratar de saber en qué se avanzó o en qué se está mejorando de esas habilidades del pensamiento crítico. De pronto allí en la entrevista retrospectiva es muy interesante, además lo tengo coincidido dentro de la investigación, en que en el momento de hacer las preguntas a los estudiantes, filmarlos para poder que quede el audio y también que ellos expliquen lo que está produciendo en la pantalla, y al filmarlos pues entonces tendría la información más concreta, lo que aparece, lo que está en la pantalla, lo que los niños produjeron a través, digamos, de grupos, y lo que ellos están diciendo. Entonces, como para entrar a analizar esa información sería muy interesante y poder, digamos, llegar a cumplir estos objetivos y a valorar esta información para poder ser retroalimentada y
retroalimentada y poder, digamos, fortalecer esas habilidades del pensamiento crítico, que es nuestra pregunta inicial, y lograr el objetivo principal, que es la promoción de esas habilidades. Pasamos a la fase de preguntas por parte de los jurados. Antes de darle la palabra al jurado, quiero pedir disculpas al profesor Diego por divulgar su nombre de manera incorrecta. El verdadero nombre del profesor es Diego Leandro Garzón y es magíster en literatura, no en lingüística. Entonces invitamos al profesor Diego a que inicie pues con su interrogatorio al estudiante. Bueno, más que un interrogatorio, pues yo quiero como hacer una serie de observaciones que surgen a partir, digamos, de la comparación entre lo que leí y lo que estoy escuchando hoy en la intervención de José Alirio. Yo insisto pues como en varios asuntos, quiero reiterarlos en este momento. Insisto, José Alirio, pues como en la solvencia, digamos, de la indagación que usted ha hecho para la configuración de su proyecto de investigación, una solvencia pues bibliográfica, ¿cierto? Pero yo diría que tiene que ver con aspectos legales, conceptuales, investigativos. Digamos que el texto y la exposición abunda en toda esa indagación, en la revisión pues de todos esos materiales. Ahí tengo que decirlo, hay un trabajo muy juicioso, por lo menos en la revisión de toda esa documentación. Mi objeción en el momento de hacer la valoración del texto tenía que ver más bien con la articulación de toda esa documentación que revisó en un texto más coherente y bueno, donde señalé pues algunas dificultades de carácter formal que veo se han subsanado en esta nueva versión del proyecto. Sobre la pertinencia de los temas y problemas que tocan el trabajo, pues es evidente y creo que se inscribe pues como en la tradición de una serie de estudios que, según lo que conozco, el grupo de investigación en didáctica y nuevas tecnologías ha hecho. Yo quiero dejarle plantada una pregunta sobre la forma como se enuncia en algunos momentos de su intervención oral, y creo haberlo señalado también en la versión del documento escrito, de hablar de los profesores como algo dentro, como un grupo dentro del que usted no se incluye, ¿cierto? Cuando veo yo que hay un trabajo de, llamémosle, intervención fuerte, como en el segundo momento de la investigación, y que según veo yo usted participa de ese trabajo, y eso va a tener relación con otra observación que voy a hacer ahorita, pues pensar un poco también como en el lugar que tiene usted en esa investigación. Como lo cuestioné varias veces en el texto escrito, a mí me sigue pareciendo que en la formulación del proyecto se habla de las habilidades de pensamiento crítico desde un enfoque muy de carácter o ligado a lo cognitivo, y se deja de lado un asunto que a mi modo de ver debe tratarse cuando hablamos de pensamiento crítico, la formación en el pensamiento crítico, y es no considerar esas habilidades como unas meras destrezas generales para todo el mundo y como que son las mismas para todos los contextos. Los autores que usted reseñó hablan de distintas habilidades o les dan distintos nombres, desde un enfoque que privilegia, digamos, esa influencia o ese impacto en el contexto. Yo pienso que habría que pensar esas habilidades del pensamiento crítico en un contexto determinado. Es decir, ciertas habilidades de esas que usted mencionó allí en la revisión que hizo adquirirán sentido en el contexto particular donde usted va a hacer la investigación, donde va a llevar a cabo pues como el trabajo de campo, ese trabajo pues de observación o de intervención, diría yo. Se piensa en una secuencia didáctica en la segunda fase del proyecto, y yo cuando oigo hablar de secuencia didáctica pienso que eso es un tipo de configuración didáctica, y que en tanto configuración didáctica está intencionada, está situada también.
Entonces por eso pienso en esa necesidad de contextualizar, digamos, las habilidades de pensamiento crítico allí donde usted va a hacer el trabajo de investigación. Creo también, pues como hay que problematizar este último objetivo específico, por lo menos en los términos en que usted lo propone llevar a cabo. Evaluar la aplicación de habilidades del pensamiento crítico, y es como medir qué pasa en el momento en que llegan a la actividad, transcurren unos días pues, del trabajo que se hace y luego se mide a ver qué se avanzó. Yo recuerdo haber hecho una observación en el trabajo escrito y le decía, pues no es algo con lo que uno se pueda comprometer en el trabajo de investigación. En un fortalecimiento que lo decía usted allí. Yo no aconsejaría eso, ¿cierto? Comprometerme con un trabajo de fortalecimiento, considerando pues como los tiempos tan reducidos en los que debe hacerse esa intervención. Sugería también, con todos los problemas que se señalan para un verbo como ese en un trabajo de investigación, pero pienso yo que es un trabajo de investigación que apunta más a la comprensión de unos fenómenos asociados a las habilidades del pensamiento crítico. Más en el segundo objetivo entonces, que sería ese analizar esos procesos que se encuentran allí de habilidades del pensamiento crítico en estos estudiantes. Sí, pues la lógica incluso de los objetivos que siguen, describir, analizar, ¿cierto? Los propósitos que usted se plantea, creo que tendrían que ver con la comprensión de un fenómeno. Pues ese verbo de comprender es como todo cuestionado, que porque comprender es cualquier cosa, yo no creo, y creo que es muy importante en un trabajo de maestría que un profesor se plantee la necesidad de comprender un fenómeno, en este caso el que usted propone, pues no tenerle miedo a ese objetivo, y creo que los objetivos específicos le dan coherencia pues como al logro de un objetivo general que le apueste a la comprensión. Ahora, eso, a mi modo de ver, tendrá incidencias en esa promoción pues, que usted sí se propone en la presentación que hizo el día de hoy, pues promover esas habilidades, no sé qué. Entonces, resumiendo, mire, yo pienso que es muy importante como tomar posiciones sobre esa idea de las habilidades del pensamiento crítico. Evidentemente sí, hay que aceptar que quienes han conceptualizado sobre ellas lo han hecho desde un enfoque más cognitivo, más de la psicología, no sé, la profesora creo que tiene mucho más para decir alrededor de eso que yo, pero en lo que quiero hacer énfasis es en que no son todas las habilidades para todos los contextos. No, claro, en ese sentido, pues lo que quise hacer en esa revisión, digamos, bibliográfica y de investigaciones, es poder decir, bueno, ¿qué es esta habilidad? ¿Cómo la trabajaron? ¿En qué contexto? La gran mayoría de estas investigaciones son en espacios universitarios y alguna que otra en educación media, 10 y en 11. En básica primaria creo que no se ha dado, ha sido pocas, bueno, no las he encontrado. En ese sentido, lo que yo quise allá es contextualizarlas, al trabajar, digamos, que esa construcción de argumentos, siendo esta habilidad del pensamiento crítico, llevarlo a la básica primaria, y es donde allí, digamos, algunos profes de aquí, la profe Liceña, la profe Diana, han trabajado esta argumentación en estudiantes de cuarto, de séptimo. Sí. Entonces, allí, digamos, eso fue lo que traté de hacer, contextualizar estas habilidades del pensamiento crítico en planteamiento de conclusiones y lo que es la construcción de argumentos, para poder, digamos, tratar de evidenciar y de fortalecer las habilidades del pensamiento crítico, pero únicamente en dos, no dejando a un lado que las habilidades del pensamiento crítico tienen una relación directa con muchas otras habilidades. Bueno, entonces está claro que en ese contexto operarían con cierta particularidad esas dos que usted ha elegido. Sí, señor. Bueno, está bien. Y lo que le planteé acerca de la secuencia didáctica, ¿cierto? En tanto está intencionada y situada, pues sería conveniente hacer énfasis también en estas habilidades que usted pues dice haber privilegiado. Claro, no, la secuencia didáctica, digamos que en este momento está en construcción.
casi que finalizada, digamos, para empezar la aplicación, y allí se enfocó, hice mucha, o sea, me tocó reescribir muchas veces pensando en eso, pensando en cómo los textos multimodales y cómo la construcción de los argumentos y el plantear conclusiones dentro de un texto multimodal en estos niños de la básica primaria, en el contexto. Entonces yo allí, digamos que hay temas, hay algunas temáticas que tienen que nacer de los intereses propios de los estudiantes para poder producir argumentos y poder producir conclusiones a través de estos textos. Entonces, por ejemplo, temáticas como el reggaetón, digámoslo así, que los niños pues viven con eso, como el fútbol en este momento, como otra que sería los videojuegos. Entonces serían la escritura a través de estos temas que a los muchachos les gusta, que les encante, y esa parte de motivación, si vemos allí había un objetivo primero que era la parte de esa motivación, que me parece fundamental dentro de esas habilidades del pensamiento crítico para poder que el niño produzca textos guiados y orientados por el docente que fortalezcan, digamos, esas habilidades, pero sobre todo en el planteamiento, en la construcción de argumentos y en el planteamiento de esas conclusiones. Sería lo fundamental, sería donde se entraría a enfocar esa secuencia didáctica. Entonces allí esa planeación sería totalmente principal para ese ambiente, para aportar a esos elementos didácticos y pedagógicos. Finalmente, a partir de lo que está diciendo, pues se me ocurre pensar en algo. Yendo pues a los planteamientos que ha hecho la misma profesora Dora o Elisenia, pues principalmente la profesora Dora, la argumentación en realidad constituye una forma en la que están incluidas muchas habilidades del pensamiento crítico, ¿cierto? Eso no hay que perderlo de vista, pues no es un fin en sí mismo, sino que abarca una serie de dinámicas que involucran habilidades de pensamiento crítico. Claro, por eso únicamente yo hablo, cuando hablo de argumentación, planteo al principio construcción de argumentos. No sería en sí mismo una habilidad. ¿Cómo? No sería en sí mismo una habilidad. No sería en sí mismo una habilidad, no comprendo. Está constituida por distintas habilidades. Ah, sí, claro. Por ejemplo, la argumentación, pues una sería construir los argumentos, otro sería entrar a debatirlos, otro sería entrar a refutarlos, y hay una cantidad de habilidades que están inmersas dentro del proceso argumentativo, pero aquí únicamente nos interesa es que el niño plantee esos argumentos en ese texto multimodal, para no entrar, digamos, ni a comentarlos, ni a refutarlos, ni a sustentarlos, ni a él querer defender esos argumentos. Pues eso no, esas otras habilidades de la argumentación no entrarían allí. No sé si fue claro. Gracias a usted. Bueno, Alirio y Gerson, celebro que hayan hecho como un giro en que los artefactos no sean el punto central de la propuesta. Eso me parece muy interesante. Me uno a 3 puntos de los que señala el profesor Leandro y tiene que ver con lo siguiente. Hay una insistencia en todo el trabajo, en el trabajo de la valoración, de medir un efecto, de apostarle a que esto que vas a realizar va a tener una incidencia en, ¿cierto? Sigue estando el dilema entre la comprensión de la que habla el profesor Leandro y el efecto o la medición, el demostrar que esto va a tener una aplicación en algo. ¿Me comprendes? Lo hablábamos un poco en la conversación en la oficina, y es porque el trabajo que estás haciendo tiene totalmente validez por el simple hecho de comprender eso que está pasando. Es decir, si le estás apostando a diseñar, a hacer algo de naturaleza didáctica, porque tu pregunta es por el cómo. Yo les decía, adjetívelo habilidades del pensamiento, adjetívelo con, no sé, habilidades cognitivas, cualquier cosa, pero la pregunta que te estás haciendo es por el cómo. Y en esa medida me hace mucho ruido encontrar
en los objetivos ese tercer propósito, que es valorar, ¿cierto?, evaluar las habilidades del pensamiento crítico. El segundo tema o el segundo aspecto es, el profesor te señala que ya has definido dos de esos elementos asociados al pensamiento crítico que tienen que ver con la argumentación y el planteamiento de conclusiones. Ahí, a mi juicio, me sigue pareciendo que estás confundiendo un poco el campo al que le vas a aportar, que el campo tiene que ver con pensamiento crítico asociado a la escritura multimodal en esos que ya se sabe que está en tecnologías, con los contenidos, que en este caso los contenidos los muestras un poco como esas habilidades. ¿Sí? No, tranquila. Sí, no. No, tranquila, no, continúe. Entonces, si delimitas, o sea, no hay que tener temor a delimitar, uno cree que es pequeñito el aporte que está haciendo, pero es inmenso en la medida en que de estas investigaciones no hay en nuestro contexto. Ahora escuché un poco la presentación anterior, ustedes están incursionando en espacios donde los académicos, en términos pues de esa diferencia de los que están en las universidades realizando investigaciones, no se atreven a ir a las escuelas a vivir esa cotidianidad. Ustedes como maestros investigadores lo están haciendo. Entonces, vale, no crean que por darle como o sea, pretender abarcar tanto en términos de habilidades del pensamiento crítico, eso les va a dar mayor credibilidad a sus investigaciones. Así delimiten y tú especifiques que vas a trabajar sobre esos dos aspectos, desde el diseño de esa propuesta, de esa secuencia, cómo la vas a definir. El profe ahora le dio un nombre, ¿cómo fue que lo denominó? Desde la perspectiva del profesor Mauricio Pérez y la profesora Andrea Rincón, la secuencia es un tipo de configuración didáctica, ¿cierto? Como también son el proyecto, la actividad. Claro, que no es más que lo que el grupo ha venido haciendo tradicionalmente. Lo que nosotros, y yo se lo refería, estamos en mora, es de producir lo que estamos hablando de didáctica digital, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llamar eso que estamos haciendo? Y ustedes desde esos trabajos de maestría le están aportando a ese gran campo. Entonces, delimitar un poco más eso para que no se genere ese ruido. Y voy al otro punto que aunque el profe Leandro no lo presentó explícitamente, pero en lo metodológico se genera una inconsistencia, en términos de una pregunta, cómo fortalecer, y luego un enfoque que parece mixto, pero a la hora de mostrar los objetivos pareciera muy privilegiando o completamente cuantitativo. Entonces, ustedes pueden utilizar elementos, es decir, elementos para medir, para hacer algunas aproximaciones de naturaleza numérica en una investigación desde un paradigma cualitativo. Ahí déjalo, devuélvete. ¿Por qué sigue pareciendo esto más predominantemente cuantitativo? Porque hablamos de muestra, eso es desde los discursos pospositivistas. Porque hablamos de alcance completamente centrado en un discurso pospositivista. Porque hablamos de unos pasos, estamos hablando de unas fases en un discurso más comprensivo, más cualitativo. Entonces es un asunto de lenguaje, porque cuando tú lo presentas estamos sintonizados y yo te entiendo cuál es la lógica, cuál es el horizonte de sentido que le quieres dar a tu trabajo. Entonces en estos elementos hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy diciendo ¿por qué es mixto? Bien, ¿por qué es mixto? Porque digamos que lo que se quiere a través del diario de campo y la entrevista retrospectiva es cómo esos procesos, cómo allí evolucionan, se producen, se procesan esas habilidades del pensamiento crítico, y digamos que ahí está la mediación de las tecnologías en la producción de textos, de la producción de textos multimodales.
Al ser el mixto, digamos, es porque en esta escala de valoración, que es donde no sé, a mí me interesa saber, digamos, al momento de hacer la intervención, llegar al aula, vamos a hacer esto, hacemos esto, vamos a hacer esto, una cantidad, digamos, de actividades, de estrategias, reflexivas allí, dentro de esta secuencia didáctica, y poder mirar, poder medir. A mí me interesa, digamos, que fuera de diseñar la secuencia didáctica, de aportar esos elementos didácticos, esos elementos pedagógicos, para que otros docentes lo puedan utilizar en sus contextos, en sus espacios. También me interesa es verificar qué tanto mi secuencia didáctica fortalece esas habilidades del pensamiento crítico. Entonces allí me interesa esa parte de evaluar y esa parte de medir. Siendo los otros dos objetivos, digamos, trabajados a través de la interpretación, del análisis de la información, de la comprensión, pero dentro de esta escala y esta parte y este objetivo que sería evaluar, sí me interesa esa parte de medición a través, digamos, de hacer un análisis numérico, sí, más un análisis, digamos, en esa parte ¿cómo es que se llama? Sí, un análisis numérico, digámoslo así, para poder, digamos, tener más objetividad al momento de poder analizar algo tan complejo como son las habilidades del pensamiento crítico. Sí, José Alinio, ese dilema lo tenías el día que fuiste a la oficina y lo sigues teniendo ahora. Yo creo que el primero que se tiene que convencer de que no tienes que demostrarle a otro que lo que estás haciendo es a ti, al primero que tienes que convencer es a ti mismo. Y ese asunto pasa por comprender lo que se hace, pero es una decisión que con tu asesor tomas, si se van a mantener en ese enfoque. A mí particularmente me parece que uno tiene que renunciar a eso, antes y luego centrarse en investigaciones de naturaleza cuantitativamente, o sea, estrictas, pero en la medida en que ha hecho un proceso previo de comprensión de ciertas cosas, para empezar a hacer ¿qué? Un poco identificar esas variables que van a afectar las cosas, para poder saber que cuando voy a hablar de esto va a tener una incidencia en otra cosa. Pero respeto el acompañamiento que te ha hecho tu asesor, la decisión que tomes. A mí me sigue generando ese ruido, te lo vuelvo a presentar acá en la presentación, en la exposición pública que haces. Eso no le resta mérito a tu trabajo porque has hecho, coincido con el profesor en la revisión juiciosa de literatura que haces, la posibilidad de ubicar un problema en un contexto real con unos sujetos que indiscutiblemente se van a ver beneficiados de todas las decisiones didácticas, metodológicas que tú tomes. Y para finalizar, son más cosas que tú debes de pensar, es realmente lo pedagógico acá ¿qué es? ¿Cierto? El cómo siempre apunta al asunto de la didáctica o a un asunto, pues, ¿qué será eso? Porque puedes también tomar una decisión, con que hables de didáctica está bien, porque lo pedagógico ameritaría una reflexión a otro nivel, y de eso saben más mis colegas del grupo de Historia de las Prácticas, de los maestros que tenemos en nuestra facultad que se han pensado este asunto de lo pedagógico. Entonces, quería más hacerte reflexiones sobre lo metodológico, sobre este tema de los objetivos, del dilema metodológico que tienes, y bueno, ya es cuestión de que decidas. Pero dentro de, digamos que, para responderle algo al profe y luego con la profe, había pues una nueva reescripción del proyecto, en el cual pues creo que fue devuelto a ustedes, en el cual, digamos, se trataron de mejorar ciertos aspectos allí dentro del planteamiento de los objetivos y en la parte metodológica. Digamos que los objetivos, la pregunta y el cómo en esa parte, digamos, de esos elementos didácticos y pedagógicos,
pues realmente yo sí estaba pensando en esa parte de la pedagogía, no la he profundizado mucho, he profundizado más en la parte, digamos, didáctica de allí, y puede ser una buena sugerencia para pensarla. No, muchas gracias a los dos. Gracias.